Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo me fue infiel y me dejó completamente sola tras la muerte de mis padres. Ahora implora reconciliarnos por mi herencia de millones. Soy una mujer de 27 años atravesando un amargo proceso de divorcio con Jeff, mi futuro ex esposo, quien decidió serme infiel hace algunos meses. Nuestra historia juntos abarca 2 años de matrimonio y casi 3 años de relación total. Con gran ilusión, comenzamos a intentar formar una familia apenas 8 meses después de la boda, una decisión que nos pareció natural después de haber convivido durante 4 años. Lamentablemente, los meses pasaban y la concepción se nos resistía, lo que nos llevó a someternos a exámenes médicos. Los resultados revelaron que ambos enfrentábamos problemas de fertilidad, obligándonos a poner en pausa nuestros sueños de paternidad. El diagnóstico me golpeó duramente, provocando que me encerrara en mí misma, consumida por el profundo anhelo de tener un hijo propio. Jeff, en lugar de convertirse en mi apoyo durante este periodo oscuro, optó por distanciarse emocionalmente, dejando que transcurrieran meses de silencio entre nosotros. Me encontraba en mi punto más vulnerable y su alejamiento solo profundizó mi dolor. Mientras contemplaba la posibilidad de tender puentes para salvar nuestro matrimonio, él me confesó que había estado manteniendo una relación extramatrimonial con una antigua amiga durante varias semanas. Me explicó que había buscado consuelo en ella pocos días después de recibir los resultados médicos, aprovechando que ella se encontraba en la ciudad por una conferencia, dado que habían sido buenos amigos durante la secundaria. Lo que comenzó como un almuerzo informal se transformó en su excusa para traicionar nuestra confianza. Según él, mi aparente tristeza y distanciamiento le impidieron confesarlo antes, una justificación que encontré absolutamente ridícula. Recuerdo el impulso de gritarle 1000 cosas después de su confesión, pero me encontré paralizada, desplomándome en el sofá entre lágrimas descontroladas. Ni siquiera tuvo la decencia de consolarme, ni un simple gesto de comprensión. Permaneció inmóvil como una estatua mientras yo lloraba durante casi 60 minutos. Cuando finalmente logré recobrar algo de compostura, me informó que pasaría la noche en casa de sus padres porque necesitaba un respiro de toda la situación. A pesar de mis súplicas para que se quedara, ignoró mis ruegos. Ya había preparado su equipaje antes de nuestra conversación y simplemente se marchó. Tras su partida, volví a hundirme en el llanto, permaneciendo inmóvil hasta la medianoche. Sin duda, fue el día más negro de mi vida hasta ese momento. Mi depresión era tan profunda que me negaba a responder cualquier comunicación, incluso las relacionadas con el trabajo o de personas cercanas. Algunos amigos y familiares intentaron visitarme, pero se marchaban al encontrarse con mi negativa a abrir la puerta. Les gritaba que se fueran para que supieran que seguía con vida y no se preocuparan más de la cuenta. Ahora reconozco con gratitud el cariño de quienes se preocuparon por mí, pues probablemente no estaría aquí sin su apoyo. Mi existencia se redujo a consumir lo mínimo necesario para sobrevivir, ver televisión y dormir. Me convertí en una especie de autómata durante casi 2 semanas. Entonces, uno de mis primos apareció y, a pesar de mis intentos por ahuyentarlo, insistió en que tenía información crucial que debía compartir en persona. Desestimé su insistencia y discutimos hasta que, finalmente, explotó revelándome que mi padre había fallecido esa mañana debido a un ataque cardíaco. Como había estado desconectada de mi teléfono, no habían podido informarme antes. Ya devastada por la situación con Jeff, la noticia del fallecimiento de mi padre terminó de destruir mi mundo. Después de la partida de mi primo, mis sollozos fueron tan desgarradores que alarmaron a los vecinos, quienes acudieron a verificar mi estado. Esa misma noche, en medio de una niebla mental, logré reservar un vuelo para asistir al funeral. Gracias a la ayuda de desconocidos que se compadecieron de mi estado, conseguí llegar a casa y participar en la ceremonia. Durante el funeral, permanecí en un estado de shock, con pocas lágrimas, pero decidí quedarme 2 semanas con mi madre para apoyarla. Ella estaba destrozada y se mantuvo constantemente a mi lado, aunque apenas pudimos conversar debido al constante flujo de visitantes y familiares. Mi padre era un abogado altamente respetado en su comunidad, querido por su profesionalismo y calidad humana. Su funeral atrajo incluso a personas del extranjero, evidenciando el profundo impacto que había tenido en tantas vidas. Mi madre y yo nos sentíamos abrumadas,
y en los 2 días posteriores al funeral apenas intercambiamos algunas palabras superficiales. Incluso esas breves conversaciones las atesoro ahora, pues solo 3 días después del funeral de mi padre, también perdí a mi madre. El informe médico indicó causas naturales, ocurridas mientras dormía pacíficamente. Sin embargo, en mi corazón sé que falleció de pena. Puede sonar irracional, pero es mi firme convicción. Apenas unos días después de despedir a mi padre, tuvimos que organizar otro funeral, esta vez para mi madre. Aunque fue una ceremonia más íntima, me afectó incluso más profundamente, sabiendo que había partido mientras yo dormía en la habitación contigua. Creo que mi mente se desconectó completamente después de su partida, transformándome en un ser mecánico. Regresé a casa después del funeral, completando los trámites necesarios con el abogado testamentario y la secretaria de mi padre. Sin razones para permanecer allí, volví a mi residencia y retomé mi rutina básica de supervivencia. Mi vida se desmoronó por completo debido a una depresión que apenas me permitía alimentarme o descansar. Perdí mi empleo una semana después por ausentismo prolongado sin justificación. Era una decisión comprensible de parte de la empresa, aunque representó otro golpe devastador. Esta vez, apenas recibí visitas, ya que todos asumían que permanecía en mi casa de la infancia, lo cual me proporcionó cierto alivio, pues no deseaba ver a nadie. Así transcurrieron los siguientes 4 meses después del fallecimiento de mis padres. Llevaba casi 3 meses desempleada y un tiempo similar sin salir de casa. Me había aislado completamente y solo recientemente tomé conciencia de mi estado deplorable. Había descuidado todo excepto los pagos esenciales como el alquiler y los servicios básicos. Permanecí en este estado durante aproximadamente mes y medio hasta que un día decidí peinarme, forzada por el desastre que era mi cabello. Al mirarme finalmente en el espejo, me encontré con una imagen irreconocible. Mi cabello era un nido de pájaros, mi ropa estaba sucia y maloliente, y mi rostro lucía demacrado como el de una aparición. Me horroricé ante mi reflejo, pero aún así intenté desenredar mi cabello, resultando en la ruptura del cepillo plástico debido a los nudos. Fue un incidente menor, pero actuó como una llamada de atención. No puedo explicar exactamente cómo, pero algo cambió en mi interior y terminé derrumbándome nuevamente frente al espejo. Esta vez, mis lágrimas tenían un propósito. Necesitaba liberar toda la angustia acumulada antes de comenzar a reconstruir mi vida. Ese mismo día, me permití un día completo de spa y masajes en uno de los mejores establecimientos de la zona. Afortunadamente, contaba con ahorros sustanciales de la época en que intentábamos concebir con Jeff. Mi anterior posición laboral había sido bien remunerada, por lo que el dinero no representaba una preocupación inmediata, especialmente considerando que mis gastos se habían reducido significativamente desde la partida de Jeff. Mi mínimo consumo de recursos había preservado mis finanzas. Después de arreglar mi cabello, realicé algunas compras de ropa nueva antes de regresar a casa. Al notar el estado de abandono de mi hogar, contraté un servicio de limpieza profesional. No sentía vergüenza por ello, consciente de las circunstancias extremas que había enfrentado. Descubrir mi infertilidad, sufrir una infidelidad, perder a ambos padres y mi trabajo en cuestión de semanas habría quebrado a cualquiera. Una vez que mi entorno físico recuperó cierta normalidad y volví a sentirme como una persona funcional, inicié la búsqueda de ayuda terapéutica, reconociendo los signos de una depresión clínica. Aunque las compras habían proporcionado un alivio momentáneo, comprendía que necesitaba asistencia profesional para evitar recaer en mi estado anterior. Simultáneamente con la búsqueda de terapia, comencé a explorar oportunidades laborales, explicando mis circunstancias a mis antiguos empleadores al solicitar referencias. Sorprendentemente, mi ex jefa me ofreció recuperar mi puesto, motivada por la sensibilización sobre salud mental que promovía su hijo, quien se habría decepcionado si ella no me brindaba una oportunidad de reintegración. Además, se ofreció a conectarme con su hijo, quien trabajaba con excelentes profesionales de la salud mental que podrían ayudarme en mi recuperación. Acepté ambas propuestas con profunda gratitud hacia esta mujer extraordinaria, lo que me permitió recuperar mi empleo y comenzar terapia con un profesional adecuado. He mantenido sesiones semanales de terapia durante casi un mes, experimentando mejoras significativas.
Lo único pendiente era solicitar el divorcio de Jeff, partly porque mantenía la esperanza ingenua de una reconciliación y partly porque la depresión había nublado mi juicio sobre este asunto. Hace aproximadamente 4 días recibí una llamada suya. Aunque generalmente ignoro las llamadas, respondí con entusiasmo al ver su nombre, pues apenas había conversado con alguien en meses. Me ilusioné pensando que buscaba una reconciliación. Habían transcurrido casi 4 meses desde su partida y nuestra última conversación, periodo durante el cual había ocurrido tanto. Como finalmente estaba mejorando, imaginé que su regreso marcaría el inicio de un nuevo capítulo para ambos. Me invitó a cenar en un restaurante que solíamos frecuentar juntos y acepté el encuentro. Me arreglé con esmero y lo recibí con un abrazo al verlo. Él parecía alegre de verme, pero inmediatamente comenzó a hablar de sí mismo y lo maravillosa que había sido su vida durante los últimos meses. Me contó sobre sus viajes y las personas que había conocido. Mencionó casualmente que su antigua amante lo había animado a buscar respuestas viajando. Sin embargo, hablaba de ella en tiempo pasado, lo que me llevó a preguntar si mantenían una relación. Se rió explicando que no, porque ella estaba demasiado ocupada para comprometerse y él no buscaba una relación en ese momento. Me sentí aliviada, pero ingenuamente no consideré que la ausencia de una relación formal no excluía la posibilidad de un vínculo más casual entre ellos, pues sus razones se limitaban a la falta de tiempo y compromiso, no a la ausencia de atracción mutua. Mi alegría por verlo me cegó ante las señales de advertencia, convenciéndome de que había regresado por mí para reconstruir nuestra relación. Aunque me sorprendió su falta de interés por mi situación y la ausencia de disculpas, mantuve la esperanza de un desenlace positivo. Mantuvimos conversaciones superficiales hasta el postre, cuando finalmente me atreví a abordar nuestra relación, preguntándole cómo había manejado nuestra separación. Me respondió que probablemente había sido más fácil para él que para mí, y luego, tocando mi mano, mencionó que estaba al tanto del fallecimiento de mis padres, información que había recibido a través de amigos comunes que lo habían visto en el Facebook de mi madre. Me impactó descubrir que conocía esta información y no se había molestado en contactarme o visitarme. La revelación activó todas las alarmas en mi mente, pues sabiendo de mi pérdida, ni siquiera se había preocupado por verificar mi bienestar. Continuó expresando su tristeza por el fallecimiento de mis padres, a quienes apreciaba, pero justificó su ausencia diciendo que estaba demasiado ocupado viajando como para contactarme, planeando hacerlo a su regreso. Mantuve una sonrisa forzada mientras procesaba sus palabras, y entonces mencionó que quería discutir algo que había estado considerando, que era el verdadero motivo de nuestra cena. Esperaba ingenuamente una propuesta de reconciliación, pero en su lugar me preguntó sobre mis preferencias respecto a la división de bienes en el divorcio. Cuando lo miré confundida, explicó que, dado el tiempo transcurrido desde nuestra separación, consideraba oportuno formalizar el divorcio para que ambos pudiéramos seguir adelante con nuestras vidas. En ese momento comprendí que no era una cena de reconciliación, sino de despedida, y me sentí completamente estúpida por haber malinterpretado la situación. Ya me sentía avergonzada, pero también furiosa por su comportamiento negligente durante casi 4 meses, seguido de esta invitación casual como si fuéramos amigos, mientras presumía de su vida maravillosa. Para empeorar la situación, mencionó que, tras enterarse del fallecimiento de mis padres, había querido consultar sobre la herencia que recibiría. Afirmó haber esperado un tiempo prudente antes de preguntar por el monto que heredaríamos. En ese momento, mi furia se manifestó en una risa sarcástica mientras le informaba que no heredaríamos nada, pero que yo recibiría aproximadamente $7 millones, mientras que él solo obtendría un divorcio. Ya había consultado con el abogado de mis padres y planeaba vender todas las propiedades heredadas, pues no tenía intención de regresar. El valor estimado total, incluyendo propiedades y efectivo, alcanzaba casi $7 millones. Considerando la exitosa carrera de mi padre y la considerable herencia familiar de mi madre, la suma no resultaba sorprendente. El proceso sucesorio estaba en curso. Me correspondían aproximadamente $2 millones inmediatos tras completar el proceso, seguidos por el resto una vez vendidos los activos. Ya contaba con compradores interesados, lo que agilizaría el proceso.
Dado que Jeff había presumido sobre su vida maravillosa post-separación, decidí devolverle el favor informándole sobre lo extraordinaria que sería mi vida ahora que había terminado con él. Viviendo en un estado donde la herencia se considera bien personal y no conyugal, él no podía reclamar nada. Además, su confesión de infidelidad eliminaba cualquier posibilidad de solicitar pensión compensatoria. Se lo restregaré en la cara, detallando cómo su abandono resultó ser una bendición disfrazada. Ya no tendría que permanecer atada a él, especialmente ahora que mi vida retomaba su rumbo. Le expresé que merecía cada gota de miseria que estaba experimentando, pues ahora yo era rica y él no, algo que se reflejaba claramente en su rostro. Acto seguido, abandoné el restaurante furiosa y conduje hasta casa. Aunque él no ha intentado contactarme directamente, sus padres sí lo han hecho, acusándome de comportamiento repugnante por 2 razones. Primero, por no poder darle un hijo, lo que según ellos justificaba su infidelidad, y segundo, por negarme a hacer lo mínimo y compartir mi riqueza con un hombre que supuestamente me había apoyado en todo momento. Corté la llamada sin discutir, considerando que tales argumentos no merecían respuesta. Sin embargo, sus amigos y familiares han estado acosándome desde aquella cena, cuestionando mis acciones, lo que me ha llevado a reflexionar si fue apropiado restregarle mi situación económica. Quizás debería haberme marchado sin hacer alarde. Actualización 1. He presentado la demanda de divorcio contra mi esposo. En las 3 semanas transcurridas desde el incidente, el acoso por parte de su familia y amigos ha alcanzado niveles intolerables. Me atacan sistemáticamente en redes sociales, iniciando una campaña de odio por supuestamente causar angustia mental a Jeff deliberadamente, como venganza por su infidelidad. Me responsabilizan de su infidelidad, argumentando que mi distanciamiento emocional lo dejó sin alternativa más que buscar afecto en otra persona. Y como casualmente una amiga suya regresó a la ciudad, lo absuelven de toda culpa, convirtiéndome a mí en la villana. A pesar de que él también enfrentaba problemas de fertilidad, yo nunca busqué consuelo en brazos ajenos. Como sea, he iniciado el proceso de divorcio y me aseguraré de que no salga bien librado. También procederé legalmente contra sus padres y amigos después de advertirles que cesen su acoso, pues estos rumores han llegado a mis compañeros de trabajo y no permitiré que comprometan mi reputación con estas calumnias. Actualización 2. Jeff está impugnando el divorcio. La razón, aparentemente tuvo un cambio de corazón y ahora cree que estamos destinados a estar juntos. Estoy convencida de que esto no tiene absolutamente nada que ver con la herencia y que actúa únicamente por amor y afecto hacia mí. Probablemente también por eso convenció a sus padres de detener el acoso en línea para facilitar nuestra reconciliación, ya que me ama y no porque los amenacé con demandarlos por difamación. Obviamente estoy siendo sarcástica. Conversé con él por teléfono hace un par de horas cuando me enteré de su impugnación al divorcio y me comunicó que había reconsiderado su posición y deseaba salvar nuestro matrimonio. Tuvimos una discusión muy desagradable debido a mi frustración y resentimiento, y su única respuesta fue que comprendía mi enojo porque todavía lo amaba, sugiriendo que si no fuera así, ni siquiera me habría molestado en llamarlo. Me aseguró que esto era solo un juego tonto, que yo estaba jugando para vengarme por su infidelidad y que eventualmente estaríamos bien, antes de colgar abruptamente. Estoy perpleja ante esta situación y jamás había sentido tantas ganas de abofetear a alguien hasta dejarlo inconsciente, aunque supongo que siempre hay una primera vez. Es un completo imbécil y no puedo creer que alguna vez consideré reconciliarme con él. Maldito cazafortunas. Podría gritar de frustración, aunque sé que no serviría de nada. Si alguien tiene sugerencias sobre cómo fastidiarlo legalmente, las agradecería enormemente porque a estas alturas no tengo nada que perder. Actualización 3. Nos encontramos en proceso de mediación. Si no logramos llegar a un acuerdo, tendremos que proceder a juicio. Presiento que ese será el desenlace inevitable, y quizás sea lo mejor, pues no veo posible alcanzar ningún tipo de acuerdo. Él insiste en continuar juntos, mientras yo me niego rotundamente. No comprendo el propósito de estas reuniones de negociación cuando mi posición es innegociable. Simplemente no deseo mantener la relación, es así de simple. Estoy participando en el proceso porque él insiste en intentarlo, aunque resulte agotador.
Sin embargo, sé que terminaremos en juicio y espero que eso mejore mi situación. Su destino me resulta indiferente. Actualización 4. Han pasado casi 2 meses desde la última actualización y tal como predije, el caso terminó en juicio. Obtendré el divorcio sin lugar a dudas. Sus deseos ya no son relevantes, lo cual evidentemente lo ha enfurecido. El proceso sucesorio también ha concluido y pronto recuperaré todos los gastos legales incurridos e incluso más. La vida marcha bien, así que probablemente no regrese aquí en el futuro cercano. Ha sido un viaje interesante, pero ahora estoy en un mejor lugar. Gracias por todo el apoyo y cariño recibido. Verdaderamente no lo habría logrado sin ustedes.